Bienvenidos de nuevo a su refugio de chismes, noticias frescas y exclusivas ardientes del fascinante mundo de la farándula turca. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirse en un mar de emociones y revelaciones. Espero que estén preparados para un vídeo que promete sacudir sus corazones y alimentar sus conversaciones. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha mantenido a los fans en vilo, especulando y debatiendo apasionadamente, la dinámica entre Demet Özdemir y Yaman Tazirolu. Sí, volvemos a hablar de ese matrimonio que ha sido una montaña rusa de emociones, con sus momentos de cuento de hadas, sus desafíos inevitables y por supuesto sus secretos más guardados. Abróchense los cinturones, porque hoy desentrañaremos una confesión sorprendentemente vulnerable de Demet, una revelación que seguramente resonará en cada uno de ustedes. ¿De qué se trata esta vez? Pues nada menos que el temor profundamente arraigado, que Yaman siente ante la perspectiva de ser padre de una niña. Así es, lo han escuchado bien. Nos aventuraremos en las profundidades de este miedo, explorando las razones que lo alimentan, las raíces que lo sostienen y la manera en que podría influir en el futuro de esta pareja tan querida. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, permítanme recordarles que este canal se nutre de su apoyo incondicional. Si disfrutan del contenido que les ofrecemos, si se deleitan con los chismes más jugosos y si anhelan estar al tanto de todo lo que acontece en el vibrante universo del espectáculo turco, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo. Su suscripción es el combustible que impulsa nuestra pasión. Y ahora, sin más preámbulos, prepárense para el despegue. Desde el momento en que Demet y Yaman unieron sus vidas en sagrado matrimonio, la pregunta sobre la llegada de los herederos no tardó en surgir. Los fans, los medios de comunicación, la familia, todos y cada uno de ellos claman por saber cuándo la cigüeña hará su esperada aparición. Y como era de esperar, este tema ha sido recurrente en sus entrevistas y apariciones públicas, convirtiéndose en un punto de inflexión en su narrativa personal. Si bien ambos han expresado abiertamente su anhelo de construir una familia, una sombra de misterio ha rodeado persistentemente la idea de tener una niña. Yaman en particular ha demostrado una notable evasividad al abordar este tema, dejando entrever una cierta incomodidad, incluso un temor subyacente que ha alimentado las especulaciones. Pero, ¿cuál es la raíz de este miedo? ¿Qué es lo que realmente perturba a Yaman ante la perspectiva de ser padre de una hija? ¿Qué oscuros fantasmas rondan su mente? Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, Demet finalmente ha revelado el motivo detrás de esta inquietud. Y créanme, la razón es mucho más profunda y conmovedora de lo que podríamos haber imaginado. Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. Aparentemente el temor de Yaman no tiene nada que ver con una falta de amor o deseo de tener una hija. Todo lo contrario. Su miedo nace de su propia experiencia de vida, de las cicatrices que aún persisten en su alma. Yaman, como muchos de ustedes saben, proviene de una familia con una historia compleja, marcada por relaciones turbulentas y secretos dolorosos. En particular, su relación con su propia madre ha sido una fuente constante de conflicto y tensión. Demet reveló que Yaman ha expresado en repetidas ocasiones el temor de no ser el padre que su hija merecería. Teme proyectar en ella los errores y las carencias que él mismo experimentó durante su infancia. No quiere, bajo ninguna circunstancia, replicar los patrones negativos que marcaron su relación con su madre, patrones que han dejado una profunda huella en su ser. Esta confesión de Demet nos permite vislumbrar la sensibilidad y la profundidad que se esconden detrás de la imagen pública de Yaman. Nos revela a un hombre que, a pesar de su éxito y su carisma arrollador, carga con el peso de su pasado, un pasado que lo atormenta y lo impulsa a romper con los ciclos generacionales que lo han marcado. Y es que, seamos honestos, todos llevamos nuestras propias heridas y miedos, cicatrices que nos recuerdan nuestras batallas y nos definen como individuos. Pero es admirable cuando alguien, como Yaman, decide enfrentar estos demonios de frente y trabajar en ellos con valentía y determinación, no solo para construir un futuro mejor para sí mismo, sino también para la familia que sueña con formar. Ahora algunos podrían argumentar que este miedo es infundado, que Yaman es un hombre diferente a su padre y que posee todas las herramientas necesarias para ser un excelente padre, un modelo a seguir para su hija. Y probablemente tengan razón. Pero el miedo, como todos sabemos, es un sentimiento poderoso, una fuerza capaz de paralizarnos, nublar nuestro juicio y distorsionar nuestra percepción de la realidad.
Lo importante aquí es que Yaman es consciente de este miedo y que está dispuesto a confrontarlo, a desentrañar sus raíces y a superarlo. Demet, por su parte, ha demostrado ser un apoyo incondicional para él, brindándole amor, comprensión y la seguridad que necesita para sanar sus heridas y disipar sus temores. La relación entre Demet y Yaman, a pesar de los rumores y las especulaciones malintencionadas que a menudo circulan en los medios, se basa en una profunda conexión emocional y en un respeto mutuo que trasciende las apariencias. Ellos se conocen, se entienden y se apoyan incondicionalmente, tanto en los momentos de alegría como en los de adversidad. Su amor es un faro que los guía a través de las tormentas. Y es precisamente esta fortaleza en su relación, este vínculo inquebrantable, lo que les permitirá superar este obstáculo y construir la familia que tanto anhelan. Estoy segura de que cuando llegue el momento, Yaman será un padre amoroso, presente y dedicado, capaz de brindar a su hija todo el amor, la atención y el cuidado que necesita para florecer y convertirse en una mujer segura de sí misma. Pero la historia no termina aquí. Esta revelación de Demet nos invita a reflexionar sobre un tema más amplio y universal, el miedo a ser padres. Un miedo que, aunque a menudo se mantiene oculto y silenciado, es común en muchas personas, independientemente de su género, su origen familiar o su estatus social. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, el miedo a cometer errores irreparables, el miedo a no saber cómo criar a un hijo en un mundo cada vez más complejo y desafiante son solo algunos de los temores que pueden asaltar a aquellos que se plantean la posibilidad de convertirse en padres. Es importante recordar que la perfección no existe en la paternidad. Todos cometemos errores, todos tenemos dudas y todos necesitamos ayuda en algún momento. Lo importante es estar dispuesto a aprender de nuestras equivocaciones, a crecer como personas y a dar lo mejor de nosotros mismos para el bienestar de nuestros hijos. Y sobre todo, recordar que el amor es el ingrediente fundamental para criar a un hijo feliz y saludable. Un amor que se manifiesta en presencia, en atención, en paciencia, en comprensión y en aceptación incondicional. Un amor que nutre el alma y fortalece el espíritu. Volviendo a Demet y Yaman, creo que esta revelación nos ha acercado aún más a ellos, permitiéndonos vislumbrar su humanidad y su vulnerabilidad. Nos ha permitido verlos como personas reales, con sus propias luchas internas y sus propios miedos. Y nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour que los rodean, hay seres humanos que, como todos nosotros, se esfuerzan por construir una vida feliz y plena, llena de significado y propósito. Espero sinceramente que Yaman logre superar sus temores y que, junto a Demet, puedan formar la familia que tanto anhelan. Y estoy segura de que cuando llegue el momento, nos compartirán su alegría y nos permitirán ser testigos de su felicidad, uniéndonos a su celebración. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que hayan encontrado valor en este análisis profundo sobre el miedo de Yaman a ser padre de una niña. En resumen, hemos descubierto que el temor de Yaman no se debe a una falta de amor o deseo de tener una hija, sino a su propia experiencia de vida y a su miedo a no ser el padre que ella merece. Hemos visto cómo Demet ha sido un apoyo incondicional para él y cómo su relación se basa en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Y hemos reflexionado sobre el miedo a ser padres, un temor común que nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo nuestra imperfección y abrazando nuestra vulnerabilidad. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su compañía y su apoyo son el motor que impulsa este canal y lo que hace que cada vídeo sea una experiencia gratificante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta revelación de Demet? ¿Creen que Yaman logrará superar sus temores y abrazar la paternidad con valentía y confianza? ¿Han experimentado ustedes mismos el miedo a ser padres? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, compartir sus experiencias y construir juntos una comunidad de apoyo y comprensión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estén atentos a nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más chismes, noticias y exclusivas del apasionante mundo del espectáculo turco. Prepárense para nuevas revelaciones y emociones intensas. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.